Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo hoy os traigo el jugador TOTS de la Liga Santander intransferible. Antes de nada deciros que os voy a traer varios métodos, así que podéis dejar un like, esta vez ya me lo he currado bastante. No solo os traigo el método más barato, que es este que estáis viendo, os lo voy a contar. Este método también lo he hecho para que sirva con este Thomas, por si lo hacéis con el Thomas que os ha dado de Foot Champions, que sé que mucha gente lo hará con él. O con Valeri, que es el que se consigue marcando 2 goles con jugadores de la MLS en 10 partidos. Yo ya lo he conseguido, ya he hecho a Zaha, mañana lo tendréis en el canal con Valeri. Y sin él también voy a tener el método. Así que bueno, Kobayashi es el TOTS más barato ahora mismo, cuando estoy grabando el vídeo. Seguramente suba. Así que buscar otro TOTS de más o menos 86. O con el intransferible mismamente. Si lo hacéis de Valeri, pues un consejo que os puedo dar es que bajéis la media. Pues por ejemplo podéis poner al Thauvin de 82 y a Mbappé de 83 y ya estaría. Ya que es 2 puntos más alto, pues bajáis 2 veces la media. Es fácil, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar con Draxler. También tener en cuenta los jugadores que cambian de media, que este siempre lo digo en los vídeos de los iconos y todo. Y también deciros que os podéis suscribir para apoyar así el canal, no perderos ningún vídeo de FIFA, de Fortnite también estoy subiendo, de la serie de Pokémon Platino Dualog. Así que bueno, pasamos con Draxler, Mbappé de 84, Thauvin de 83, Banega, Fekir de 84, Enzonzi, Kobayashi, que es el TOS, y como digo, podéis poner a Valeri y bajar 2 puntos de media, a Thomas, Fabinho de 84, Marquinhos de 84, Dani Alves de 84 y López de 84. Esta plantilla valdría en torno a 120.000 monedas con el TOTS. Y sin el TOTS estaría que vale entre 40.000 y 50.000 monedas. Si sube, pues tendréis más o menos el precio actualizado abajo en la descripción, donde siempre os la dejo. Así bueno, ya sabéis, podéis dejar un muy buen like. Cualquier duda que tengáis podéis preguntármela por los comentarios. Suscribiros si os ha gustado el vídeo y no queréis seguirme, vamos, y no perderos ningún vídeo. Y mañana ya sabéis, de FIFA tenemos a Zaha. Adiós.